Marcelo Clecailo, que es de la Iglesia Católica del Rito Ucraniano, de nuestra comuna, que viene a contarnos justamente de las actividades que se van a desarrollar en los distintos templos, como así también de la importancia de esta preparación camino a Semana Santa. ¿Qué tal? Buen día, padre, ¿cómo está? Buen día Gladys, buen día a toda la audiencia de FM Azul. Arrancando, decíamos, ¿no? Iniciando una etapa importante. Sí, recién comentábamos fuera del aire, Gladys preguntaba, es una de las etapas o de los tiempos más fuertes, y sí, es uno de los tiempos más fuertes porque la resurrección de Jesús es para nosotros el sustento de toda nuestra fe, ¿no? Si él no hubiese resucitado, todo sería en vano, dice Pablo. Entonces, evidentemente que el tiempo de preparación a esa fiesta es para nosotros la más importante. También, claro, nosotros podríamos traspolarlo a que no es solamente la preparación a una fiesta, Ujú. sino de alguna manera es el tiempo fuerte para cada cristiano. Y de conversión. Claro, ahí va la cosa, ¿no? Porque no es solamente el preparativo para algo, sino es como un Mm. autopreparativo, ¿no? Entonces, si hay una etapa fuerte en el año en donde nosotros podríamos hacer un poco de introspección, un poco de meternos adentro de nosotros mismos, un poco de balance, un poco de examen de conciencia, un poco de limpieza, Ujú. es este tiempo. Entonces creo que por eso es también tan importante, ¿no? Porque como es una oportunidad de despertarnos un poco y decir, bueno, aprovechemos este tiempo. Tenemos 40 días con un montón de herramientas que nos provee la iglesia y que nos provee la fe para que podamos quizás volver sobre nuestros pasos, Ujú. ¿no? Enmendar quizás algo que hayamos hecho mal, a los errores que pudimos haber cometido y quizás volver a encauzarnos, ¿no es cierto? Está bueno. Que es tan necesario, ¿no? Es tan necesario. Creo que, creo que una gran decepción que por ahí sentimos, ¿no? Es el creer que ya lo hemos arruinado todo, ¿no? Este sentimiento de que aparece, ¿no? Cuando, bueno, quizás nos mandamos una macana grande Exacto. o nos hemos desviado demasiado. Este sentimiento de decir, listo, ya lo arruiné completamente. ¿Y quién dice eso? Mm. Es decir, siempre, o sea, para Dios siempre hay espacio para poder volver a hacer nuevas todas las cosas. Entonces, ¿de qué depende ese espacio? Y de nosotros. Si nosotros le Totalmente. dejamos lugar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pensar en estas cosas en este tiempo creo que es muy favorable y muy necesario también. Está muy bueno, la verdad que siempre insistimos con esto de que todo depende de nosotros, de cada uno. Es decir, tengo la posibilidad siempre y cuando me lo proponga y está bueno en este tiempo por ahí mirarnos, como decía, mirarnos para ver en qué lugar estamos, qué no nos está haciendo, permitiendo sentir cómoda o cómodo o qué estamos haciendo mal, ¿no? Dentro de lo que hace a lo que podemos considerar hacer daño a un vecino, a una vecina, al entorno, en fin, todas estas cuestiones. Fíjense que el apóstol Pablo habla de la vida cristiana como una lucha, como una lucha. En el lenguaje cristiano se habla mucho del combate espiritual, ¿no es cierto? Y fíjense que hay algo que está en la expresión de todos nosotros, que solemos responder, o al menos hemos escuchado esta respuesta, y dicen, ¿cómo estás? Bueno, y acá, en la lucha. Dicen, Sí, en la tal cual. ¿Qué significa cuando decimos en la lucha? Bueno, un poco que quizás no están todas las cosas bien, Mm. ¿no? Es una respuesta fácil para decir, bueno, no todo está bien. O quizás lo esencial está en orden, pero hay algunas cositas que, que están en mi vida hoy, ahora, que no me la están haciendo fácil. No sé, un problema económico, Exacto. problema de salud, un problema familiar, algún desentendimiento, algo en el trabajo. Sin embargo, hay algo como medio engañoso con el responder en la lucha. Porque, y esto para que lo podamos pensar juntos, ¿no? Muchas veces respondemos en la lucha, pero en realidad no estamos luchando, sino solamente estamos resistiendo. Tal cual. Es decir, identificamos que hay algo que nos está haciendo Pero mal, no hacemos nada al no respecto. hacemos nada. Estamos ahí resistiendo. Creemos que estamos en la lucha,
pero en realidad es eso que tengo enfrente que está terminando conmigo. Mm, Entonces, si nosotros nos remetimos de vuelta a las palabras de Pablo, ¿no? De la lucha espiritual, del combate espiritual, bueno, quizás este sea el gran tiempo del combate espiritual, la Cuaresma. Encarar este tiempo como un combate espiritual es decir, bueno, identifico qué es lo que me está haciendo mal. Pueden ser cosas que esté haciendo yo, pueden ser cosas que estén en mi entorno, exacto. pueden ser cosas que estén adentro mío. Bueno, ¿qué voy a hacer yo para poder transformar, para poder cambiar esa realidad, para poder combatir, para poder derrotar a ese enemigo que Mm, ya identifiqué? Y poner las manos en el arado, ¿no? Poner las manos en la obra, decir, bueno, esto es lo que voy a hacer. Evidentemente que la iglesia nos propone un camino de oración, un gran arma la oración, un camino de ayuno. Fíjense, el ayuno que está tan subestimado en este tiempo, pero el ayuno sincero, el ayuno sincero entrena mi voluntad. Si yo le digo que no a esta comida hoy, de alguna manera empiezo a entrenar mi voluntad para mañana decirle que no no, a esta esa, otra cosa atractiva que aparece y que no quiero que entre en mi vida, claro. ¿no? El ayuno, la oración y las obras de misericordia, ¿no? Un poco este trabajito que quiero hacer adentro, bueno, que se note en algo práctico afuera también. Ujú. Entonces, de alguna manera, estas van a ser como mis armas, ¿no? Mis armas para poder luchar contra estos enemigos evidentemente invisibles que están en mi vida, que están en la vida de mi familia y que queremos que desaparezcan, ¿no? Esa va a ser, esa va a ser la verdadera victoria que vamos a poder celebrar en Pascua, ¿no? Porque si no va a ser solamente recordar que Jesús resucitó, pero Jesús nos asoció a su victoria. Él quiere que nosotros triunfemos Con con él. Él. Entonces, ¿qué victoria vamos a cantar el domingo de Pascua si no nos proponemos ya ahora estas metas, ¿no? Tenemos 40 días Para para hacerlo. poder Y qué hacerlo, bueno claro. resignificar estas herramientas que la verdad no nunca había escuchado de con esa mirada. Me pareció excelente, ¿no? Lo de la oración, el ayuno, y está bueno resignificar o tener una mirada como más de entendible, de entenderlo, de comprenderlo fácilmente. Bien, ahora a propósito de este tiempo, también hay actividades que forman parte de estas cuestiones oficiales y que están planificadas y bien Sí, cron. Gladys, quería aprovechar porque, bueno, para toda la audiencia de nuestras comunidades aquí cercanas, en particular San Jorge, aquí en Picada Belgrano, la Capilla San Juan Bautista, en Taranco, la Iglesia San Basilio, en Campinas, bueno, comenzamos con las celebraciones cuaresmales que año tras año las realizamos. Durante la semana, la celebración del Vía Crucis y la oración especial por los difuntos, que se van a realizar como se venían realizando ya los años anteriores en la Capilla San Jorge los días miércoles. Vamos a comenzar el miércoles siguiente, el miércoles 1 de marzo a las 19 horas. Y en la capilla San Juan Bautista de Colonia Taranco los días jueves, ya mañana van a comenzar a rezar el Vía Crucis y el jueves siguiente ya estaré yo también acompañando para poder tener momentos para acercarse a la confesión y poder tener la oración por los difuntos. En la iglesia San Basilio también los días jueves, en este caso el día 9 vamos a tener primero el encuentro el día 5 domingo 5 como todos los meses, y después el día 9 arrancamos con los encuentros cuaresmales, todos a las 19 horas. Creo que, bueno, es de alguna manera hay que hacerse el espacio también, hay que organizarse porque, bueno, son cosas extra, ¿no? Pero bueno, están todas, como decíamos, ¿no? Herramientas puestas a nuestra disposición para que de alguna manera podamos encontrarnos con aquel que queremos que nos transforme, ¿no es Ujú. cierto? Este no es un trabajo ascético solamente personal, porque no es un ejercicio solamente que nosotros vamos a poder hacer, porque eso lo puede hacer cualquier persona, con fe o sin fe. Nosotros queremos que
que sea Dios el que nos transforme. Es decir, queremos dar lugar a que Dios pueda actuar en nuestra vida, ¿no? Esta vetita que hablábamos de que tiene que tiene que permanecer abierta, es eso lo que nosotros queremos hacer. Dejar la veta abierta, pero para que Dios haga su obra, ¿no? Ujú. Es inútil creer que nosotros tenemos la fuerza suficiente para poder transformarlo todo. Y creo que con sinceridad aquel que habría propuesto realizar una gran obra pensando solo en sus fuerzas, sea espiritual o sea del mundo civil, ¿no es cierto? Se dio contra una pared, porque no podemos solos. Este sentimiento de autosuficiencia que muchas veces el mundo nos impone, ¿no? Vos podés, vos sos un guerrero, en realidad nos damos cuenta que es un gran engaño, ¿no? Ujú. Nadie tiene solo la fuerza suficiente para poder enfrentar tantas cosas que se nos presentan. Entonces un poco es bajar el orgullo, aceptar con humildad de que somos débiles y decir, queremos ayuda. Ayuda del otro y ayuda del que está arriba, ayuda de Dios, ¿no es cierto? Es decir, no hay nada de malo en reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Es decir, no sé cómo solucionarlo, o ya no tengo fuerzas para. Eh, ¿Quién nos hizo creer que somos invencibles? Claro, sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, busquemos la fuente del que sí es invencible. Entonces, estas celebraciones, de alguna manera, si nos hacemos el espacio para poder participar, en particular para quienes forman parte de nuestras comunidades, pero también para todos los que quieran participar, tienen que ser eso, ¿no? Un lugar, un momento de fuente de fortaleza, fuente de fuerza, para poder, como decíamos, cantar esta victoria final el día de la Pascua. Así que le llamamos a eso, llamamos a quienes quieran sumarse, llamamos a esto de ser parte y de participar en realidad de cada una de las actividades, teniendo en cuenta el templo, el espacio que nos quede más cerca, de eso se trata también y bueno, vamos a ir repasando periódicamente horarios y días, fechas, en fin, para esta preparación, para esta cuaresma que iniciamos también a través de Radio Estación Azul. Pero también, bueno, quería hacer mención, padre, hablábamos en la previa, a otro hecho que por allí no es que nos hace sentir bien, pero que también nos permite reflexionar a la distancia. Sí, en particular estamos hablando de bueno, un triste aniversario, ¿no? Mm, Este viernes se va a cumplir 12 meses, un año, de la invasión de Rusia a Ucrania. Un año, recién venía escuchando en la ruta, en una estación de radio, que decía cómo en esas primeras semanas de la guerra estuvo tan presente en los medios, en las iglesias, en las familias, en la sí, casa, sí. y cada nuevo suceso era como, tenía muchísimo eco, ¿no? Todo lo que estaba pasando en la guerra. Y de a poquito, tristemente, nos fuimos acostumbrando a la realidad de la guerra. Y de a poquito fue desapareciendo del foco de Ujú. nuestra atención, del foco de nuestra preocupación, del foco de nuestra empatía. Y se cumplió un año ya. Increíble. Es El decir, un 24, año ¿no? de que todas estas escenas, todas estas catástrofes, que esas primeras semanas conmovían a todos, siguieron sucediendo. Un año ininterrumpido de misiles, de ataques, de heridas, de destrucción, de muerte. Ujú. Y por otra parte, un año de resistencia, estoy hablando de acá ya de la parte ucraniana, un año de gran patriotismo, un año de gran reivindicación, un año de heroísmo. Pensemos en los miles y miles de muchachos y muchachas que están peleando en el frente, arriesgando su vida, entregando su sangre por la libertad y la soberanía de su país, Mm. ¿no? Esto es algo elogiable, ¿no? Es decir, que un joven, una joven tenga la altura suficiente para poder poner en riesgo su vida en virtud del patriotismo es algo inimaginable. Nosotros que aquí, que tantas veces eh,
tantas veces se nos cuestiona nuestro patriotismo, ¿no? Ujú. Se terminó el mundial y escondimos todas las banderas argentinas. Es decir, bueno, hoy nosotros cuánto nos ponemos la camiseta por nuestro país, cuánto estaríamos dispuestos a entregar. Estamos hablando de personas que entregan su vida, ¿no? Sí, sí. Tristemente, ¿no? Porque a esta altura, la verdad que pensando en la evolución del hombre, es decir, tener estas situaciones es como que no caben, ¿no? Y también que de los dos lados, digamos, hay jóvenes y que van por esta cuestión del patriotismo, pero que, bueno, responden a decisiones de los gobernantes, a los que muchas veces nos llegamos y simplemente se van acatando las determinaciones. Por Bueno, eso aquí hay una... repudio totalmente a todo lo que hace a esta falta también de encontrar el camino para resolverlo, ¿no? Y estos intereses que desconocemos totalmente y que muchas veces sin saberlo, digamos, vamos tras ellos, y en este caso creo que se ve mucho de eso, ¿no? De los dos lados. Hay una linda frase que se difundió en este último tiempo, diciendo, no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. De alguna manera tenemos que entender que aquí hay un país agresor y un país agredido. Es decir, los combates no se están librando en territorio ruso, los combates se están librando en territorio ucraniano. Eso está Y claro. Yo lo que cuestiono, ¿no? A esta incapacidad del ser humano, del hombre, ¿no? De darle punto final. Hablamos tanto de esta cuestión de la violencia, de erradicar la violencia de todos los ámbitos. Estamos hablando, sí, lejos, otra realidad, desconocemos un montón de cosas, pero eso repudio, ¿no? Esta incapacidad de quienes están al frente de ambos países, de los otros países también del mundo, ¿no? En definitiva, de no encontrar la salida para ponerle punto final. Pero bueno, es una apreciación personal. no, claro, evidentemente que la guerra nunca es creo que para nadie, ¿no? Es un fin al que uno quiere llegar. Me hace resonar ahora las palabras, creo que era de un miembro de la ONU, que decía, si Rusia deja de luchar hoy, la guerra desaparece. Y si Ucrania deja de luchar hoy, Ucrania desaparece. Como poniendo claro esto de decir, esto es una ofensiva, pero sin códigos y sin precedentes. Más de 60.000 crímenes de guerra denunciados en este último año por parte de las fuerzas rusas. 60.000 crímenes de guerra. Es difícil entender de que en la guerra hay códigos, porque parece... Sí, totalmente. Sin Por embargo, eso digo, sí los hay, y de alguna manera están pagando caro quienes no tendrían que pagar nada. Estamos hablando de la población civil. Estamos hablando en su momento ascendió a 18 millones de refugiados. Muchos ya han regresado a Ucrania, pero en su momento 18 millones de personas que han tenido que abandonar su país. Y no personas que podrían tener la vida acomodada en otro país, con todo lo con todo lo que supone dejar tu patria, dejar tu casa, dejar familia, dejar a tu esposo, a tu papá, porque se tienen que quedar, porque en cualquier momento lo pueden reclutar, irse a un lugar con otro idioma, sin trabajo. ¿Con cuánto dinero? ¿Cuánto podrías tener en los ahorros para sostenerte? Estamos hablando de aproximadamente ya 300.000 pérdidas en la parte de militares. Sí, no, sin dudas, como decíamos al principio, un aniversario nefasto de una situación que lamentablemente con el transcurrir del tiempo, de hecho se van a cumplir 12 meses, como que se ha naturalizado, y esto es cierto, desde todo terrible, lugar, ¿no? desde todo lugar, y eso sí es lo que nos tendría que hacer reflexionar y ver cuál es el rol que estamos cada uno tomando desde el lugar
en el que estemos, ¿no? Desde cualquier lugar del mundo. Es Así que es algo terrible acostumbrarnos al mal. a eso voy, Es pero... algo terrible. En todos los estratos, desde el más Ujú. simple. Pensemos en el bache de la calle, ¿no? Se formó el pozo, se formó el bache, alguien hizo el reclamo, por ahí nadie atendió, que esto, que lo otro, y después ya todos los autos saben que hay que desviar el Ay, bache, ¿no? exacto. Y ya de hecho ni lo pensamos, ¿no es cierto? Lo desviamos como algo que está ahí, lo naturalizamos, Ujú. pero la calle tendría que estar en buen estado. De esto que es súper básico y algo del orden urbano, que es fácil de solucionar, nos vamos acostumbrando a los males en nuestro estrato familiar, nos vamos acostumbrando a los males en nuestro estrato personal, Ujú. en la dimensión laboral, tanto así que llegamos a esto que decíamos al principio, ¿no? Y hay una guerra y ya nos despreocupó. Bueno, creo que quizás este aniversario podría ser una oportunidad para decir, bueno, en qué lado estoy yo y cómo yo contribuyo a la paz. Evidentemente que está muy lejos Ucrania y nosotros desde aquí, más que el aliento espiritual, mucho no podemos hacer. Pero digo, ¿y la paz en todo, en nuestro alrededor? Porque ser constructores de paz es evitar el chisme, Claro, hay un es montón. evitar el maltrato, es buscar la justicia. Entonces digo, bueno, ¿cuán, cuán cuán constructores de paz somos nosotros en lo que hoy nos toca vivir, en nuestro día a día, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje que damos? ¿No? También. Entonces, bueno, que sea quizás una oportunidad, es el primer viernes de la Cuaresma, una oportunidad para reflexionar y para poder ser y querer ser, ¿no? Constructores de paz. Espectacular. Bueno, ha sido un gusto tenerlo, Padre Marcelo Clecailo, un gusto en este inicio también de nuevo ciclo. Nosotros también Bueno, a vos tratamos... también, Gladys. Espero que nos podamos encontrar durante el año. Gracias a los chicos de la producción por la invitación también. Y bueno, deseo que todos tengan un buen comienzo de la Cuaresma. Y si me permitís, les dejo a toda la audiencia la bendición. Que el Señor Todopoderoso haga descender sobre ustedes la bendición, su sagrada bendición, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gusto y muchas gracias. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente.